A nadie le asombra hoy la imagen de un caballo al galope. Todos conocemos, más o menos claramente, la base del cine. Sabemos que una cámara es un aparato fotográfico cuyo objetivo, puesto al descubierto corrientemente por un disco escotado y giratorio llamado obturador, toma una sucesión de instantáneas que se impresionan en una cinta de película virgen. Una vez revelado, un film representa pues una serie de pequeñas fotos que descomponen el movimiento en sus fases sucesivas. Para reconstituir la síntesis para reproducir el movimiento se deberá hacer desfilar rápidamente delante del ojo esta sucesión de imágenes mirándola, por ejemplo, como se hace para el montaje a través de la lupa de una moviola. Finalmente, si pasamos el film en un aparato de proyección donde el objetivo y el obturador funcionan a la inversa de los de la cámara, volvemos a encontrar en la pantalla la imagen perfectamente animada de nuestro caballo al galope de tamaño natural. Pero en la época de la linterna mágica, las ideas de análisis, de síntesis y de proyección corrientes hoy eran totalmente desconocidas, aun cuando desde el siglo XVIII se llegó a animar torpemente las vistas fijas de las linternas de proyección. Sin embargo, estos vidrios articulados, cuya movilidad es directa y mecánica, no son los precursores del cine. Encontraremos el germen de la imagen animada moderna en un objeto totalmente distinto, el traumatropo. Fue inventado en 1824 por el físico inglés Sir John Herschel. Es un disco de cartón giratorio sobre el que la vista distingue de manera continua y como si se superpusiesen dos figuras dibujadas separadamente en las dos caras. Para estudiar esta curiosa persistencia de la visión, el físico belga Joseph Plateau tuvo los ojos fijos en el sol durante 25 segundos, de resultas de lo cual quedó ciego más tarde. Estableció que el ojo conserva la impresión de un objeto luminoso hasta un tercio de segundo después de desaparecido dicho objeto. Fue el primero en comprender la posibilidad de utilizar esta propiedad de nuestra retina para la animación de las imágenes. Si se hace girar lentamente un disco escotado delante de un punto luminoso, se ve primero una sucesión de eclipses y de luz, pero cuando la rotación se vuelve más rápida, el ojo, gracias a la persistencia retiniana, une las apariciones sucesivas de la lámpara, quienes forman finalmente una imagen continua. Partiendo de este principio, Plateau dibujó sobre un disco sembrado de ranuras una serie de figuras que representan las fases sucesivas de un movimiento. Si miramos en un espejo el desfile de estas imágenes a través de las ranuras, el ojo, pese a los eclipses, une las figuras sucesivas al paso de cada abertura y cree ver siempre la misma imagen ejecutando un movimiento.
Este fenaquisticopio, inventado por Plató en 1832, dio pronto origen a numerosos juguetes del mismo género que los vendedores ambulantes ofrecían al público en pregones pintorescos y detallados. Acérquense, señoras y señores, acérquense. Vengan a ver el tambor mágico, la rueda de la vida, el juguete de óptica más perfeccionado. Este aparato ha sido ideado para diversión de los niños y distracción de las personas mayores. Es el verdadero juguete para familias. El zootropo realizado según los trabajos del célebre sabio inglés William Horner reconstituye el movimiento. Miren cómo funciona el aparato. Es un aparato muy superior al antiguo fenaquisticopio. No tiene lunas, no tiene espejos. Tomen ustedes la cinta móvil. Vendo una docena con el aparato con los temas más diversos. Piruetas, malabaristas, acrobacias. Fíjense, señores, se coloca la cinta en el fondo del tambor. Así. Le imprimen enseguida una ligera rotación. Agáchese, señora, mire por la ranura. Vengan a ver, señores, señoras. Vengan a ver, señoras y señores, el zootropo, la rueda de la vida, el tambor mágico. Un solo aparato para un público numeroso. 40 años más tarde, en la ciudad de Puy-en-Velay, un joven parisiense, Émile Reynaud, concibió una idea que habría de revivir las primeras tentativas de dibujos animados. Conocía por el diario La Nature el funcionamiento de los juguetes derivados del fenaquisticopio, pero se le ocurrió basarlo sobre un principio nuevo, la compensación óptica. En 1877 volvió a París para trabajar y en una labor de 20 años llevó al punto más alto de perfeccionamiento su invención en esta vivienda de la calle Rodier. En el praxinoscopio de Reynaud, las ranuras del tambor del zootropo están reemplazadas por espejos que forman un prisma. Este gira en el centro del aparato. Cada espejo debe reflejar una de las imágenes de la cinta que se coloca en la circunferencia. Las imágenes vistas en el prisma del espejo se unirán así sin eclipse, por simple sustitución y por lo tanto con plena luminosidad. Reynaud no tardó en perfeccionar un nuevo modelo de praxinoscopio cuyas cintas de fondo negro permiten la sobreimpresión de un decorado. En el dibujo animado moderno se superpone el decorado de los personajes que están dibujados sobre celuloides transparentes. Ahora bien, 50 años antes de Walt Disney, Reynaud en su teatro Praxinoscopio pintaba ya por separado un decorado. La imagen del personaje pintada en la cinta y animada por el prisma del espejo se sobreimpresionará al reflejo del decorado. Delicioso teatro en miniatura, no sabe uno qué es lo que más conmueve, si el ingenio del técnico o el buen gusto del artista. Émile Reynaud dibujaba él mismo sus obras con una asombrosa frescura de inventiva y de colorido, y sabía escoger las poses características del movimiento con la ciencia de un animador de Hollywood. En un abrir y cerrar de ojos, cambio de decorado y de personajes, y el espectáculo vuelve a empezar.
Pero este espectáculo no duraba más que algunos segundos y el movimiento se repetía enlazada porque el praxinoscopio no tenía más que 12 poses. Pero en 1888, personajes de tamaño natural representan sobre una pantalla una verdadera comedia que dura hasta un cuarto de hora. Es el teatro óptico, obra maestra de Reynaud. Las cintitas del praxinoscopio se han convertido en una larga cinta de tela en la que están incrustadas más de 500 imágenes pintadas a mano sobre gelatina. Esta cinta se maneja por medio de 2 tambores, uno alimentador y el otro receptor. Precursores de la perforación del film moderno, los agujeros abiertos entre las imágenes se engranan en los dientes de una rueda que hace girar el prisma praxinoscópico, compuesto de 36 espejos, en sincronismo absoluto con el desarrollo de la cinta. El condensador de una linterna de proyección ilumina al pasar cada imagen. Mediante un juego de espejos y objetivos, el rayo luminoso es devuelto a un último espejo móvil que permite proyectar los personajes en diferentes partes de la pantalla. Sobre esta pantalla, las imágenes sucesivas se unen, los personajes se animan y su movimiento sigue la rapidez de desarrollo de la cinta. Se puede acelerar. Detener. Y hasta volver atrás. Una segunda linterna proyecta en la pantalla la imagen del decorado pintado sobre una placa de vidrio. Al dibujar los personajes se han tenido en cuenta minuciosamente los puntos de referencia para que sus evoluciones se adapten rigurosamente al decorado. Este delicado aparato, Reynaud no solo lo había concebido, sino también fabricado. Por fin podría explotarlo. Las figuras de cera del Museo Grévin estaban entonces muy de moda. Fue en el Palacio de los Espejismos, en la salita del gabinete fantástico en que operaban los ilusionistas, donde Reynaud reveló a lo más granado de París la perfecta y moderna ilusión de la imagen animada. En esta sala, Reynaud, atado al Museo Grévin por un contrato draconiano, presentó en 10 años 7 cintas en las que había pintado a mano, una por una, los miles de miniaturas que ostentaban. Los espectadores veían la imagen por transparencia porque la pantalla separaba la sala del escenario donde Reynaud mismo hacía maniobrar su teatro óptico. Inventor, constructor, dibujante, autor, este hombre universal era también su propio operador. En el teatro óptico, mediante los ralentis, las detenciones o los acelerados, Reynaud vuelve a crear el ritmo de sus pequeños personajes según su inspiración y hasta según las reacciones del público.
Por desgracia, el invento de este artesano prodigioso habría de agotarse en la obra única de su creador. El teatro óptico, sin prolongación industrial posible, desapareció alrededor del año 1900, barrido por el triunfo del cine. Años más tarde, en un arranque de desesperación, Reynaud arrojó al Sena casi todas sus cintas, fruto de su trabajo, de sus sufrimientos y de su genio. Los primeros ensayos fotográficos realizados por Niepce, después por Daguerre, exigían una pose de más de media hora. En 1870 todavía una cantidad de trastos engorrosos, de cajas, palanganas, de frascos para tomar la simple fotografía de un paisaje sobre una placa de colodión. Ante este laboratorio portátil se comprende que la cámara con sus 24 instantáneas por segundo era entonces inconcebible. Sin embargo, diversos investigadores lograron para esa fecha animar fotografías. He aquí el método que podría llamarse método de poses sucesivas. El mismo modelo es quien descompondrá el movimiento que se quiere reproducir. Por ejemplo, el ademán de una bordadora. No nos movamos más y el fotógrafo toma un cliché de cada una de estas poses. Poses sucesivas pegadas en una cinta de zootropo, bien ojeadas rápidamente o hasta proyectadas, se unen para el ojo realizando la síntesis fotográfica del movimiento. Pero el problema capital del cine, el análisis del movimiento por la fotografía, habría de ser resuelto por un gran hombre de ciencia. Marais no era ni fotógrafo ni óptico, sino médico. El estudio de la circulación de la sangre le condujo a inventar, para sustituir la tradicional toma del pulso, el esfigmógrafo. Este aparato registrador permite, como lo verán, reproducir los más leves matices del pulso sobre una reglita móvil untada de negro de humo mediante una punta a la que hace vibrar la pulsación de la arteria. A Marais se le ocurrió que se podían utilizar aparatos análogos, es decir, capaces de reproducir mecánicamente la inscripción del gráfico real de un fenómeno para solucionar infinidad de problemas fisiológicos. Para estudiar el movimiento de los animales, aplicó sobre todo al caballo este método gráfico, que trataba de determinar con qué ritmo y duración se apoyan las cuatro patas de un caballo en las diferentes marchas. Marais hizo tener a un jinete un cilindro registrador sobre el que podían inscribirse las oscilaciones de cuatro puntas movidas por cuatro tamborcitos neumáticos, unidos por tubos flexibles de goma a las cuatro patas del animal. Cada tubo termina bajo el casco en una especie de pera, de modo que cada vez que el casco se apoya se produce un desplazamiento de una punta que se traduce en una inflexión en el gráfico correspondiente a esa pata.
Al hacer la experiencia del paso al trote y al galope, Marais pudo establecer un cuadro que analizaba la posición de cada pata en todas las fases de su pisada. Este cuadro demostró, por ejemplo, que en el tercer tiempo del galope el caballo se apoya en una sola pata. Ahora bien, cuando un amigo de Marais, el coronel Duhoucet, partiendo de este cuadro, reconstituyó por medio del dibujo los diferentes modos de andar del caballo, el mundo hípico se negó a admitir la veracidad de semejante posición, totalmente distinta de la visión clásica del galope reflejada por los pintores. La discusión fue agitada. El asunto fue zanjado experimentalmente por Muybridge, fotógrafo de San Francisco, a pedido de Stanford, gobernador de California y turfista apasionado, el cual había apostado $25,000 en favor de las conclusiones de Marais. La instalación montada por Muybridge, cuyo boceto vemos aquí, tenía las dimensiones de la fantasía de un multimillonario. Imaginémonos una batería de 24 aparatos fotográficos colocados en 24 cabinas enlazadas de tal manera que podían ser cargadas simultáneamente con una placa de colodión húmedo por 24 operadores. El cobertizo está situado delante de una pista donde podía correr un caballo cuya silueta se recortaba sobre una pared blanca. A través de la pista se tendían 24 hilos, que al estirarse levantaban uno por uno los obturadores a guillotina, cubriendo así cada uno de los 24 objetivos. Stanford ganó la apuesta porque la fotografía probó irrecusablemente que un caballo al galope llega a apoyarse efectivamente sobre una pata. El fotógrafo regaló a Marais el álbum que contenía el resultado de las experiencias realizadas. Muy interesado, el sabio francés decidió entonces emplear él también la fotografía para analizar el movimiento de los animales. En el estudio del vuelo de los pájaros, Marais tuvo que renunciar a emplear el método gráfico. Y si resultó difícil registrar mecánicamente el aleteo, menos podía esperarse que una paloma en pleno vuelo hiciese funcionar un obturador. Marais construyó entonces su fusil fotográfico, provisto de una placa redonda que se inmovilizaba con intermitencia ante el objetivo, como el tambor de un revólver automático. Esta caja es a la vez el morral donde se hace resbalar la placa una vez impresionada, y al mismo tiempo una cartuchera provista de un depósito de placas vírgenes para volver a cargar el arma de este primer cazador de imágenes. En el laboratorio se revelaban las placas de gelatinobromuro. Este procedimiento permitió obtener por primera vez fotos instantáneas, pero la mala calidad y la escasa dimensión de las imágenes condujeron a Marais a renunciar a su aparato, precursor sin embargo de la cámara por su automatismo y su movimiento intermitente. En 1882, Marais recomenzó sus experiencias en la estación de fisiología del Parque de los Príncipes que se acababa de crear. Convertida hoy en el Instituto Marais, aún se puede contemplar en su recinto el famoso cobertizo cuyo fondo en aquella época estaba tapizado de terciopelo negro. Este decorado surrealista tenía una razón científica. El nuevo método cronofotográfico exigía que el paso del sujeto, un caballo al trote por ejemplo, se realizase ante un fondo totalmente negro. El cronofotógrafo está constituido por una gran cámara oscura provista de un objetivo. Un movimiento de relojería al que se da cuerda con una manivela acciona un obturador fenestrado que gira regularmente delante de una placa fotográfica. Simultáneamente se hace pasar el sujeto ante el fondo negro y se descubre el objetivo. Una vez retirada del aparato y revelada, la placa muestra varias instantáneas de nuestro caballo. En efecto, el negro absoluto del fondo no impresiona la placa, sino que constituye, como se dice en fotografía, una reserva. En cambio, a cada paso de la escotadura del obturador que descubre el objetivo, la imagen del caballo se impresiona en posiciones separadas en distintas fases de su movimiento.
Pero para obtener estadios más próximos es menester entonces acelerar la rotación del obturador. Así las instantáneas sucesivas llegan a superponerse. Los superpuestos obtenidos de esta manera por Maré poseen una extraña belleza, pero en el plano científico su desciframiento era difícil y Maré se vio obligado a esquematizar sus sujetos. Este misterioso fantomas era para el sabio nada más que un esquema humano. Tan solo los galones plateados y los lunares blancos que señalan las articulaciones habrían de ser visibles sobre el fondo de terciopelo negro del cobertizo, dando así sobre la placa fija un gráfico fácilmente descifrable de la marcha del hombre. Cinco años más tarde, en 1877, en la época de las primeras bicicletas, las placas fotográficas empezaron a ser reemplazadas por carretes Kodak, es decir, por rollos de películas flexibles. Esta novedad permitió a Maré dar un nuevo paso hacia la cámara moderna con su cronofotógrafo a película. Ahora, detrás del objetivo y el obturador giratorio se coloca una cinta de película que va de una bobina alimentadora a una receptora. Para que la foto no resulte flu, la cinta debe ser inmovilizada durante el tiempo en que la escotadura descubre el objetivo. Un dispositivo dirigido por una excéntrica se apoya sobre la película para detenerla en el transcurso de su desarrollo. Este desarrollo intermitente, compuesto de detenciones y de desplazamientos sucesivos, se realiza aquí en ralentí. En realidad, las paradas debían producirse regularmente 20 veces por segundo. Si la regularidad de la intermitencia hubiese sido absoluta, cada imagen se habría impresionado a una distancia rigurosamente constante de la precedente. De hecho, las imágenes sucesivas caían en la cinta con intervalos ligeramente desiguales. Algunos décimos de milímetros de irregularidad en la localización de las imágenes bastan para dar en proyección una oscilación insoportable. Por ello, cuando Maré, ayudado por su colaborador de Meny, trató de proyectar esas imágenes, tuvo que recortarlas una por una, recuadrarlas y pegarlas sobre ventanas rigurosamente otra cinta. Para sus investigaciones acerca de la locomoción animal, Maré solo tenía necesidad de descomponer el movimiento. Reproducirlo por la proyección le interesaba poco. Su obra capital no consagra más que un último capítulo a la síntesis. Abandonemos pues al creador de la cámara, al que vemos aquí cronofotografiado por su propio aparato, y lleguemos al inventor del film, es decir, de esta cinta perforada, como es todavía hoy, que permite una ubicación exacta de las imágenes. El norteamericano Thomas Edison, el inventor más grande de todos los tiempos, el mismo que iluminó al mundo al descubrir la bombilla eléctrica de filamento, ya había obtenido la reproducción del sonido con el fonógrafo. Se puso a indagar la del movimiento y ya en 1890 filmó con su kinetógrafo pequeñas películas en su estudio de West End. La bocina primitiva de su primer fonógrafo experimental, con hoja de estaño, había sido reemplazado por Edison en el modelo comercial por auriculares semejantes a los que se ven todavía en las verbenas, porque a juicio de Edison, los ingresos obtenidos en las audiciones individuales
debían ser mucho más remuneradores que los que daba una audición en común. No nos extrañemos, pues, al entrar en el Museo de Artes y Oficios, donde existe un modelo del kinetoscopio de Edison, al comprobar que este aparato, destinado a explotar comercialmente las películas realizadas con el kinetógrafo, sea no un aparato de proyección, sino un adminículo utilizado por un solo espectador. Por algunos céntimos se adquiría el derecho de mirar en una ranura, a través de una lupa, la imagen fotográfica, animada y aumentada. Estos pequeños espectáculos, tales como la presente exhibición del método de gimnasia Sandow, realizada por su autor, no duraban más que 25 segundos. Es verdad que la escena se repetía indefinidamente porque la película, tendida en un dispositivo de poleas, serpenteaba como una cinta sin fin. Gran ventaja de sencillez mecánica para un aparato comercial significaba el hecho de que el arrastre de la película fuese continuo. He aquí el principio. La cinta, vista a través de la lupa, desfila delante de una lamparilla eléctrica. Entre esa lámpara y la cinta gira un obturador. A cada vuelta del obturador, la ranura de este último descubre la lámpara, la cual ilumina entonces una imagen de la cinta. Aun cuando el desarrollo de la cinta sea continuo, es decir, sin ninguna parada, el ancho de la ranura es tan escaso que a cada vuelta del obturador la ranura solo descubre la lámpara durante un tiempo muy breve y la imagen parece inmóvil mientras dura su iluminación. A partir de 1894, el público del mundo entero pudo así entusiasmarse contemplando los primeros films. Los hermanos Lumière fueron los primeros que proyectaron films industriales importantes, como lo demuestra esta salida de los obreros de las fábricas Lumière de Lyon, filmada en 1895. Viendo el kinetoscopio, comprendieron mejor que Edison el interés comercial de la proyección. El mayor de los dos hermanos fue el primero en encontrar la solución mecánica del problema. En el kinetoscopio, la estrechez de la ranura necesaria para que la imagen parezca inmóvil solo permitía enviar sobre la imagen una pequeña cantidad de luz proporcional a la superficie de la ranura, suficiente para la visión directa de una imagen de pequeñas dimensiones. Pero para iluminar convenientemente la superficie de una gran pantalla es menester aumentar considerablemente la cantidad de luz que pasa a través de la imagen, es decir, aumentar el ancho de la escotadura del obturador. Pero entonces, cuando el obturador gira, este ancho sector descubre la lámpara durante un tiempo apreciable al ojo, de suerte que la imagen se desplaza claramente mientras dura la iluminación. Es menester, pues, inmovilizar la imagen durante todo el paso de la abertura del obturador, es decir, transformar mecánicamente el desfile continuo de la película en un desfile con intermitencias regulares. El problema consistía entonces en encontrar un sistema práctico de arrastre intermitente de la película, tal como ya lo había hecho Edison para la toma de vistas y utilizarlo también para la proyección, abriendo más el obturador. Si se lee el texto de la patente primitiva y se analizan las dos figuras adjuntas, se comprende cómo resolvió definitivamente este problema el cinematógrafo Lumière. La figura número 1 es una vista de frente y la figura número 2 un corte. El mecanismo encerrado en la cámara está accionado por un árbol único. Sobre el árbol va montada una excéntrica.
que da un movimiento de vaivén o una pequeña corredera vertical, que se deslizan las guías. Esta corredera lleva una lámina horizontal que forma bisagra en su extremidad y en su otro extremo dos puntas que atraviesan el tabique en dos aberturas. En la parte superior del aparato, una caja encierra la cinta perforada que baja a un corredor vertical colocado detrás del tabique. Las perforaciones de esta cinta, dispuestas regularmente sobre los dos bordes, pueden ser atravesadas por las puntas. La cinta es arrastrada hacia abajo por las puntas, quienes en su movimiento ascendente se levantan, por el contrario, para dejarla en reposo. Este levantamiento está producido por un pequeño espolón fijo en la lámina, el cual penetra en una abertura ondulada excavada en la circunferencia de la excéntrica. Por supuesto, las detenciones de la película coinciden con el paso de la escotadura del obturador, el cual descubre el objetivo. Louis Lumière no ocultó nunca lo que su cinematógrafo debe al cronofotógrafo de Marais y al kinetoscopio de Edison. En el plano puramente científico, su invento se reduce, acabamos de verlo, a la utilización de un mecanismo de arrastre. Pero la cámara que construyó, según su patente, era en aquella época la única en el mundo que poseía una mecánica perfectamente realizada, liviana, práctica, fácil de cargar, de mover, de desplazar, fabricada en gran número de ejemplares. En sus manos, el aparato experimental de laboratorio se convirtió en una herramienta de producción industrial. En fin, Louis Lumière tuvo el inmenso mérito de hacer salir esta cámara no solo del laboratorio, sino también del estudio y de haberla hecho orientarse hacia el mundo exterior, hacia la realidad. Las hojas se mueven, decían los espectadores maravillados delante de este desayuno de niño cuyo padre es el mismo Auguste Lumière. El cinematógrafo había dejado de ser un simple entretenimiento de óptica. Era la naturaleza tomada infraganti y la máquina de registrar la vida. El éxito de los espectáculos de cine en provincias y en el extranjero fue prodigioso. Muy pronto, en casi todas las ciudades, en una sala cualquiera, a menudo en una simple cervecería, el público miró una noche con curiosidad y algo de desconfianza colgar este extraño rectángulo de tela blanca, la pantalla. Los espectadores, además, fíjense bien, están colocados a ambos lados de la pantalla. Los unos ven por transparencia, los otros por reflexión. Los que ven al revés pagan mitad de precio. El operador se acerca al aparato misterioso. A menudo es el mismo hombre que ha tomado las vistas, con el mismo aparato. Además, porque la reversibilidad del cinematógrafo, tal como lo hemos visto en la primera patente de Lumière, no es solo teórica. En lugar del cargador de película virgen que se colocaba en el aparato, ahora es un rollo de película ya impresionada, lo que las puntas arrastran para la proyección en movimientos intermitentes. Está listo. La magia moderna de las salas oscuras va a comenzar. Se cuenta que los espectadores se echaron atrás en sus asientos como si la locomotora de la estación de la Ciotat fuese a salirse de la pantalla. Todo ha parecido conmover el realismo perfecto de la imagen animada. Sí, no importa que los pequeños films de Louis Lumière solo duren 40 segundos. Estos humildes rollos de películas que al salir del aparato caen simplemente en una cesta, son ya films completos, verdaderos films. Por primera vez el caballo cuyo movimiento trataron de analizar o de reproducir, Reynaud, Newbridge, Marais, por primera vez este caballo se mueve en la pantalla como se mueve en la vida. Ha nacido el cine, en adelante vivirá, crecerá, enriquecerá su técnica, descubrirá el traveling, los trucos, el sonido y el color. Pero el cine quincuagenario hoy no olvida a los precursores, a quienes el hombre debe la realización de su viejo sueño, una imagen viva del movimiento.
cinéma moderne, aujourd'hui cinquantenaire, n'oublie pas les pionniers de tout pays à qui l'homme doit la réalisation de son antique rêve, une image vivante du mouvement.